At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Saludos amigos, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos concede la oportunidad de estar con ustedes aquí en PAB 550, hoy 4 de mayo del año 2025, que equivale al día 6 del mes de Iyar, de acuerdo al calendario de Giler. Hoy nos encontramos en el día 22 del conteo del Omer. Esto significa que estamos casi a mitad de, el conteo de días para llegar al día 50, que es el día que se conmemora la entrega del pacto en el Sinaí con su Torá, y a la misma vez para nosotros como discípulos del Maestro Nazaret recordamos el día en que los discípulos fueron empoderados para anunciarle a esa generación el mensaje del arrepentimiento y el próximo retorno o el inminente regreso del Mesías en los días del mundo del segundo templo. Mi nombre es Joseph, muchos me conocen como el maestro de que enseña la Biblia de la perspectiva hebrea, y soy el director del Ministerio Jaim y también el que dirige el Centro de Estudios Hebraicos El Camino del Nazareno, que está ubicado en Ponce, Puerto Rico, en el barrio Real Anón. Esto es en la carretera 511, kilómetro 1.8, Plaza Real Anón. Allí nos encontramos nosotros en el segundo edificio a la izquierda, en el segundo estacionamiento. Dando para la parte posterior se encuentra nuestro centro de estudio. Nos reunimos allí todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde enseñamos la Sagrada Escritura de una perspectiva hebrea y a la misma vez leemos las escrituras, oramos siguiendo la tradición nazarena. Así que si usted una vez quiere visitarnos, le extendemos una grata invitación para conocer nuestro centro de estudio, que está en proceso de transformarse en una sinagoga nazarena. Y esto porque estamos en la recta final de obtener nuestro rollo de Torá. Para los que no saben de lo que estamos hablando de los 5 libros de Moisés escritos en el idioma y hebreo, como se ha preservado de generación en generación, en un rollo de piel de animal, tamaño bastante grande, y va a estar ubicado en nuestro centro de estudio, y es el rollo que vamos a estar utilizando para leer y exponer las escrituras, tratando de preservar esa historia antigua del pueblo de Israel, y que los nazarenos discípulos de Yeshua también, al igual que el maestro Nazaret, preservaron. Y eso hace que nuestro centro de estudios también se convierta en una sinagoga. Y la palabra sinagoga, si usted no lo sabe, es una palabra griega que significa lugar de reunión. No es una palabra hebrea, no es una palabra de sentido negativo. O sea, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Revelaciones, que se habla de la sinagoga de Satán, no piense que la palabra sinagoga está relacionada con la palabra Satán. Incluso la palabra Satán, que se ha relacionado con un personaje que se le ha dado múltiples interpretaciones, completamente enajenadas de la realidad del pensamiento hebreo. Esa palabra Satán significa oposición, y un ser humano puede ser un Satán. Si no lo sabía, pues, lea la escritura, lo va a encontrar. Yeshua le dice a su discípulo más cercano, Pedro: apártate de mí, Satanás. Y no significa que en ese momento el diablo se poseyó a Pedro y estaba hablando a través de Pedro. Yeshua simplemente le está diciendo: te estás oponiendo a la voluntad de Dios, por consiguiente te has convertido en un Satán. Y pues nosotros en nuestro centro de estudio estamos enseñando a las personas que estudian con nosotros y comparten la fe de Yeshua el Mesías a conocer esa mentalidad hebrea y a desarrollar ese pensamiento conceptual judío, para que a su vez podamos corregir las cosas que
se habían enseñado apartados de la realidad del pensamiento bíblico o el pensamiento de sus autores. Así que para mí es un gran honor ser el director de este lugar y para mí es un gran honor poder invitarlos a ustedes a nuestro centro de estudio. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá número 27 y la sección de la Torá número 28. Ambas secciones, la 27 se conoce como Tazria, que como, se traduce como cuando concibas, o sea, la traducción es cuando concibas, Tazria significa concebir, y Metzora se traduce como el leproso. Y aquí esta palabra es bien, no le hace justicia a lo que realmente significa la palabra el leproso, o mejor dicho, Metzora. El Metzora era la persona que había tenido, se le había manifestado una extraña enfermedad llamada Saraat. Saraat es la palabra hebrea para una afección cutánea que se podía manifestar en cualquier parte del cuerpo, que a la vez también se podía manifestar en la ropa y que también se podía manifestar en las paredes o en las piedras de una casa. Muchas personas que leen la Biblia en español relacionan la palabra lepra con la enfermedad de Hansen, pero esta en nada se relaciona con lo que en la escritura está exponiendo aquí. Podríamos decir que esta enfermedad de Saraat es como un hongo que le da a la persona en la piel, en la ropa y en las casas, pero interesantemente no había una cura. Es interesante notar que no había una cura específica para esto, sino que la persona afectada con esto tenía que ser aislada de el pueblo y que ella, con su aislamiento, eventualmente esa afección iba a ser sanada siempre y cuando esa persona se arrepintiese de sus pecados. De ahí se enseña que esta afección era enviada por Dios para esa persona que tenía pecados ocultos. Y la razón de esto es para que esa persona pudiese corregir sus caminos. Se entendía como de cierta forma un castigo de Dios. Pablo de Tarso dice unas palabras bien interesantes en una de las cartas que él escribe. Y esto se encuentra en primera, si no me equivoco, en primera de Corintios o en segunda de Corintios, ahora no recuerdo muy bien. Está en Corintios, que dice que primero es lo físico y luego lo espiritual. Y eso no tiene sentido a menos que usted sea como Pablo, que lo único que conocía y enseñaba era la Biblia que él tenía en el tiempo de él, que es la Torá y los profetas y los escritos, o sea, el Tanaj. La Biblia en el tiempo de Pablo sería la Biblia desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, porque en la Biblia cristiana se colocó a Malaquías como el último libro, pero en el tiempo de Pablo y de Jesús, el último libro de la colección de libros que componían el canon, si podíamos decirlo así, de la fe de Israel, era Segunda de Crónicas. Y esto lo vas a poder entender mejor cuando lees a Yeshua decir que desde la sangre de Abel, primer libro, hasta la sangre de Zacarías ben Beraquías, se encuentra esa narración en Segunda de Crónicas. Esto te dice que Yeshua ya sabía que el canon, por así decirlo, estaba desde Génesis hasta el orden de los libros estaba establecido desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, el orden cronológico de los libros. Y Pablo, que era maestro para los gentiles, cuyo fundamento es la Torá de Moisés, los profetas y los escritos, fundamento que él utilizaba para probar que Yeshua era el Mesías, porque ese era el tema de Pablo, para los gentiles. Primeramente, Dios ha abierto la puerta a los gentiles para redención. El Mesías está cerca, está por venir. Gentiles, vuélvanse a Dios a través del Mesías. Juren lealtad al Mesías Yeshua, al Mesías judío. Olvídense del César, el César no tiene poder para salvar. Y olviden los dioses del César, olviden los dioses que ustedes seguían en sus pueblos. Vuélvanse al Dios único, al Dios de Israel,
que cuando Él envíe a su Mesías, ustedes también serán salvados del día de la ira que ha de venir. Estoy hablando en lenguaje moderno, todo lo que Pablo estaba exponiendo con respecto al mensaje de la salvación que él estaba trayendo a esa generación. Ese era el mensaje de la salvación y el evangelio que Pablo predicaba. Mientras tanto, lo que eso ocurría, Pablo le enseñaba a los gentiles la forma de vida que ellos debían observar en lo que ese día llegaba. Y esa forma de vida, su gran mayoría, la mayor parte, por decir el 99%, él la extraía de las palabras escritas en el libro o la Biblia que él conocía. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de leer a Pablo de Tarso. Y Pablo de Tarso en esa carta a los Corintios dice que primero es lo físico y luego lo espiritual, algo que no tiene sentido si no conocemos el pensamiento conceptual judío y de dónde extrae sus ideas. Pues tomemos el ejemplo de esta afección, Sarat. Esta afección llamada Sarat, que es lo que usted tiene en su Biblia como lepra, en la historia del pueblo de Israel se manifestaba como una afección física, una afección que hacía que la persona tuviera que vivir separada del campamento de los santos y a la misma vez se invitaba a la persona a reflexionar sobre sus acciones para que corrigiese sus caminos en un arrepentimiento sincero y así él pudiese ser sanado. Para el tiempo de Jesús todavía esta enfermedad esta afección física estaba presente. Pero a partir de la muerte del Mesías y la destrucción del templo, y esto es clave, la destrucción del templo, y la razón por la cual decimos la destrucción del templo es porque si usted va a la historia del pueblo de Israel, el tiempo de la destrucción del primer templo y el exilio, esta afección física no estaba presente. Siempre esta afección, esta condición o esta herida divina, eh, se manifestaba cuando estaba la presencia divina cerca del pueblo, o sea, cuando estaba el templo presente. Después de la destrucción del templo, esta afección física desapareció, podríamos decir así. Sin embargo, las ideas o el pensamiento conceptual de la razón de ser de esta condición todavía está presente y de ahí se enseña mucho en la sabiduría de Israel de cómo de lo físico Dios va a enseñar lo espiritual. Y por eso es que Pablo en el tiempo de él ya estaba diciendo eso. Primero es lo físico, luego lo espiritual. En otras palabras, Pablo está diciendo que la comprensión de las cosas físicas escritas, o sea, las historias escritas en la Torá, de eventos históricos, narraciones del pueblo de Israel, van a hablar de realidades espirituales que eventualmente Dios va a revelar a través de su escritura. Y en esta porción, Metzora y Tazria, o Tazria y Metzora, que empieza en Levíticos 12:1 al 15:33, se habla de esta afección y ayer tuvimos la oportunidad de tratar o mencionar cómo Yeshua sana a un leproso y uno podría pensar que la sanación que Yeshua le otorga a este leproso, a esta persona afectada, o este Metzora es la palabra correcta con respecto a la afección, cómo Yeshua sana a este Metzora y uno pensaría naturalmente de que Yeshua lo sanó así porque sí, sin que esa persona hubiese propuesto en su corazón hacer algo diferente. Y aquí está la clave de entender la idea del Metzora. La persona tenía que primero reconocer que había hecho algo, que había en su interior impureza, que había causado que se manifestase en el exterior esta afección de parte de Dios para que él pudiese recapacitar sobre sus caminos. Y con esto la persona debía entonces reconocer la maldad de sus caminos y arrepentirse de estos. Y luego del arrepentimiento podría o se manifestaba el proceso de la sanación. Así que cuando esta persona en Marcos capítulo 1 versículo 40 le pide a Yeshua que lo limpie, ya esta persona estaba reconociendo de por sí que había hecho algo mal. Porque nadie que hace lo malo le pide a una persona que lo ayude si esa persona en su interior no ha reconocido que ha hecho algo mal. No tiene sentido. Ahora, los sabios Israel enseñan que el Zaraat o el Mesora, el leproso, es herido con Zaraat por utilizar mal su boca, o sea, por la constante negatividad, maledicencia,
por estar chismorreando entre el pueblo, por estar difundiendo secretos. O sea, se dice que una de las causas mayores del Sarad es el uso de la lengua de forma desmedida. Y cuando decimos el uso de la lengua nos referimos a estar chismeando, revelando secretos, estar maldiciendo, estar siempre quejándose, estar siempre comentando negativo, hablando de otras personas, así sea hasta positivo. Hablar positivo de una persona hay que ser muy cuidadoso, porque si usted habla positivo de una persona, pero a quien le está compartiendo esa información, en su corazón guarda algún rencor, envidia o una raíz de amargura hacia esa persona podría ser incitada a entonces hablar negativamente de esa persona. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona cuán bueno ha sido esa persona, fulano de tal, en tal cosa que hizo con respecto a su trabajo, y esa persona que me está escuchando podría decir, ay, es que tú no sabes lo que yo sé. O sea, le abrí la puerta con mi comentario a que esa persona, esa segunda persona, pudiese hablar negativamente, y estoy contribuyendo a la enfermedad de Sarahat, que es una enfermedad espiritual que tiene su raíz en el alma. Y esta idea es bien interesante dentro de los sabios de Israel, porque tú vas a encontrar que hasta el propio Jacobo el Justo, sí, Jacobo el Justo, el hermano de Yeshua, el hermano de Jesús. Jesús tenía hermanos y eran hermanos físicos de él, no eran hermanos espirituales como algunos quieren interpretar. Y también tenía hermanas y eran hermanas físicas, no eran hermanas espirituales. O sea, eran hijos de Miriam y Joseph. Eh, Jacobo el Justo, en una de sus cartas, a quien usted tiene en su Biblia como Santiago, ese no era su nombre, es una mala traducción del nombre de él se llamaba Jacob Hasadik. Jacob Hasadik, Jacobo el Justo, le llamaban el Justo porque era un hombre muy justo en su generación. Incluso en el Evangelio de Tomás, que se ha probado que tiene origen en pensamiento judío, se va a colocar a Yeshua diciendo que cuando él no esté presente, vayan a donde Jacobo el Justo, que por causa de él el mundo fue creado. Y esa frase es muy judía dentro del Evangelio de Tomás. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Israel se enseña que el mundo fue creado por causa de los justos. Y esto tiene su origen en Proverbios capítulo 10, versículo 25, donde dice en hebreo, Sadik Yesod Olam. El justo es la fundación del mundo. Otra traducción posible es, el justo es la razón de ser del mundo. Y por eso es que dentro del pueblo de Israel, y incluso el mismo Mesías lo dice en su bienaventuranza, que el mundo fue creado para los justos. Y Jacobo, que fue considerado un hombre muy justo, un hombre muy apegado a Dios, muy santo, Fabio Josefo escribe también sobre él, habla en su única carta que tenemos de él, que la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y es un fuego tan pequeño que puede incendiar un bosque bien grande. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Y es interesante estas palabras de Jacobo el Justo, porque Jacobo el Justo, como judío, muy bien sabe la tradición de su pueblo con respecto a esta porción llamada Metzora, Tazria y Metzora, y el problema del Lashon Hara, que es la expresión hebrea para la lengua que habla descontroladamente, que la lengua que maldice, la lengua que trae chisme, la lengua que revela secretos. De ahí nace en esta porción ese tema de Lashon Hara. Jacobo el Justo habla sobre esto también en una de sus cartas. Ahora, en el Evangelio de Marcos, al igual que el Evangelio de Mateo, nosotros vamos a encontrar un texto muy interesante que nosotros lo leemos a simple vista y pensamos que aquí no está pasando nada fuera de lo que podría uno pensar con respecto a la idea de Yeshua como el Mesías y la difusión de su mesianidad. Pero cuando una persona tiene el trasfondo del conocimiento de la Torá, puede percibir que aquí está pasando algo que no debió haber sucedido. Y vamos a leer ese texto, y estoy resumiendo dos horas y unos 15 minutos tal vez adicionales de enseñanza de la porción de ayer en nuestro centro de estudios. Sí, nuestras enseñanzas, nuestros estudios duran mucho tiempo,
pero como tratamos temas que, que enriquecen el alma, que ayudan a que la lámpara del alma se mantenga encendida. Las personas que están allí presentes, en vez de decirnos que se acabe, nos dicen, no, no, toma más tiempo, sigue adelante. Y eso es bien interesante, porque ahí vemos podemos percibir claramente que el alma está sedienta por la verdad de Dios. Y estábamos hablando ayer en el centro de estudio que, que este relato de Marcos capítulo 1, versículo 40, uno lo pasa superficial y no se da cuenta de un detalle que no debió haber sucedido, porque así el Mesías lo ordenó, así el Maestro lo ordenó. No debe haber sucedido que de cierta forma está perjudicando a esa persona que fue limpio y demuestra cuál fue su pecado. Me explico. Vamos al versículo 40 para que usted pueda entenderme mejor. Dice el versículo, y llega a él un leproso, vamos a corregir esa palabra, llega a él un metzora y rogándole y le dice, si quieres puedes limpiarme. Se le entendieron las entrañas al maestro y extendiendo su mano lo tocó y le dice, quiero ser limpio. Y al instante se fue su zaraat, su lepra, y quedó limpio. Y enseguida lo despidió, y eche oído a esto. Enseguida lo despidió, o sea, el maestro Nazaret despidió al Metzora, después de advertirle severamente. O sea, advertirle severamente significa que el Mesías enfatizó en estas palabras y le dio una gran advertencia de algo que le podría suceder si no obedece lo que le está diciendo. Y eso está relacionado al misterio de el Zaraat y el Lashon Hara, la lengua suelta, que dice cosas que le dice que no debe decir. Escuche bien. Mira, a nadie le digas nada. Mire qué interesante. La advertencia severa es no difundas lo que acaba de suceder aquí. El libro de Proverbios dice que aquel que anda difundiendo secretos acarrea sobre sí un gran mal. Interesante, ¿no? Porque es este texto de Proverbio, lo que estamos mencionando de esta porción, más este texto de Marco, si lo unimos en un remés y hacemos una conexión de ideas, podemos darnos cuenta de que esta persona y el maestro de Nazaret así lo sabía porque en él estaba el Espíritu del Eterno. Eso lo hace a él el Mesías, y hacía que dentro de los del Espíritu del Eterno está compuesto de 7 espíritus, así lo enseña Revelaciones y Isaías 11, y uno de los espíritus es el espíritu de Binah, que es el espíritu de discernir, el espíritu de entender, el espíritu de comprender. Pero en este aspecto se habla de discernir. El Mesías, en su por ser vasija de la presencia divina, podía discernir la razón por la cual esta persona había sido infectada con afectada de parte de Dios por esta afección de Zaraat. Y es que esta persona era una persona que tenía la costumbre de estar revelando secretos, de estar difundiendo información que no le había sido autorizada a difundir. Y el Mesías, sabiendo esto, le dice a él severamente, hace un gran énfasis, no lo digas a nadie. Sin embargo, vamos a ver más adelante lo que sucede. Él le dice, ve al sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir. El Mesías era un observante de Torah. Yeshua observaba la Torah. Yeshua no denigraba la Torah. Al contrario, la exaltó. Fue más exigente que Moisés. Ese es el Mesías que habla los escritos nazarenos. Ese es el Mesías que incluso hasta Pablo presenta. Pero en el caso de los gentiles, y ahí es donde entra la situación, lo que Pablo presenta a los gentiles es el mismo Mesías, pero con respecto a lo que los gentiles debían vivir, porque a los gentiles no le había sido obligado, esa es la palabra clave, observar toda la Torá. Esa obligación le corresponde a Israel por razón del pacto del Sinaí. Pero y eso lo hemos hablado muchas veces en este programa. Cuando inmediatamente le dice, vete, muéstrate al sacerdote, o haz la ofrenda de limpieza, ese proceso, ese ritual de limpieza lo va a encontrar en el capítulo 14 del libro Levíticos, lo puede leer, léalo y usted va a ver a qué se refiere Yeshua con respecto a la ofrenda que ordenó Moisés. Y era un ritual de integración, esa persona que había sido
sacada del pueblo, que no podía estar en la ciudad por su impureza, por su afección de Sara. Donde quiera que pasaba tenía que decir impuro, impuro, para que la gente se alejara de él. Era una persona prácticamente muerta para la sociedad. Así se entendía el afectado con Metzora. Para poder ser integrado otra vez a la sociedad, tenía que primero pasar por el ritual de integración, y a eso es lo que Yeshua está aludiendo con respecto a la ofrenda de Moisés. Pero mire lo que dice el versículo 45. Pero él, o sea, el Metzora, el que había sido sanado, saliendo comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto hasta el punto que no podía entrar públicamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y acudían a él a todas partes. O sea, ¿a quién acudían a las personas? Uno podría preguntar, decir que el texto pareciera ser que está diciendo que las personas iban a donde Yeshua en vez de Yeshua ir a la ciudad, pero también podría ser que él había aprovechado el momento para exaltar su fama de haber sido sanado de Saraat. Cualquiera de las dos formas de leerlo es posible, pero lo que nos llama la atención es el hecho de que él ha desobedecido un mandato que le dio el rabino de Nazaret. Y dice el libro de Proverbios, el que divulga un secreto acarrea sobre sí muchos males. Así que esta persona que fue herida por parte de Dios con esta afección ha sido restaurada y ha cometido tal vez el mismo error que había cometido anteriormente. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿se habrá arrepentido realmente? Y el Mesías le otorgó la limpieza por causa de su arrepentimiento, o su arrepentimiento no fue genuino y aún así el Mesías lo sanó para darle la oportunidad de volver a integrarse y enmendar sus caminos. Eso es algo que tendríamos que nosotros analizar y tomar en consideración a más mayor profundidad, porque se supone que una persona que se ha arrepentido de sus conductas pasadas no las vuelva a repetir. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es aquel que la persona siente dolor en su corazón de haber hecho ese gran mal. Siente vergüenza ante Dios de haber hecho ese gran mal. Desea enmendar ese error y le pide a Dios que lo perdone y se propone en su corazón no hacerlo más. Ese es el concepto hebreo del arrepentimiento. No es lo mismo que decir perdóname, borramos todo y yo sigo como si nada hubiese pasado. Ese no es el verdadero concepto del concepto del arrepentimiento. Ahora, para aprovechar los últimos minutos que me queda, ayer una de las cosas uno de los temas que estaba tratando es cómo la propia escritura nos enseña que no son los judíos los que van a ir a donde los gentiles para buscar a Dios, sino los gentiles son los que van a buscar a los judíos para buscar a Dios. Y esto lo extraemos del el libro de Zacarías y trato este tema, le menciono este tema porque hace un tiempito atrás tuve una conversación con un amigo cristiano que él me decía, no, los judíos tienen que venir ahora a nosotros porque nosotros tenemos a Cristo y tenemos la verdad y ellos son los que tienen que aprender de nosotros la verdad. Y hace tiempito tuve esta conversación con este amigo y la escritura dice todo lo opuesto. La escritura dice, incluso lo dice Zacarías, capítulo 8, versículo 20, dice lo siguiente, y aprovecho los últimos minutos que me queda del programa. Dice, así dice Adonai Sebaot, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una a otra diciendo, los habitantes de una irán a otra, diciendo, vayamos a aplacar a Adonai y a buscar a Adonai Sebaot. Yo también iré. O sea, van a hablarse entre ellos, decir, vamos a ir donde está el Eterno, vamos a aplacarlo. Y el que difunde ese mensaje le dice, yo también voy a ir. Y dice el versículo 22, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a visitar a Adonai Sebaot en Jerusalén y a aplacar al Eterno. Y mire lo que dice el versículo 23. Dice, y así dice Adonai Sebaot, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones, o sea, aquí estamos hablando de gentiles, se asirán fuertemente por la orla. La palabra orla ahí es la palabra
tzitzit, en la orilla del manto. La mujer con el flujo de sangre le toca a los tzitzit a Yeshua. Yeshua usaba tzitzit, usaba un manto con flecos en sus bordes para cumplir el precepto de la Torá. Y dice el texto que las 10 de las naciones, 10 personas de naciones de diferentes idiomas se van a agarrar del manto de un judío y van a decir, déjanos ir con ustedes, porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. Y comparto esto con ustedes porque estábamos hablándolo ayer y hace mucho tiempo atrás conversaba esto con un amigo y le puedo decir que la Escritura dice todo lo opuesto. La Escritura dice que las naciones, los gentiles, van a ir a donde el judío y le van a decir, nosotros hemos entendido que ustedes tienen el verdadero conocimiento de Dios. Déjanos ir con ustedes. Y esto nada contradice lo que dice Isaías 11, cuando dice que toda la tierra será llenada del conocimiento de Dios. ¿Quién va a dar a conocer eso? Con ese pensamiento los dejo, le doy gracias al Eterno por este espacio, a la familia de PAB por concederme tantos años esta media hora. De mi parte le deseo una excelente semana y que el Todopoderoso los acompañe en todo su emprendimiento. Les hablo Joseph, nos vemos la próxima. Shalom. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.